Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro primer conversatorio del 2024. Hoy estaremos hablando sobre gestión de residuos en la construcción. Nos estará presentando la ingeniera Denise Loaiza. La licenciada Denise es ingeniera mecánica, egresada de la UFRN de Brasil. Tiene un máster en energía y dispositivos térmicos de la misma universidad. Tiene un máster en energías renovables y ambiente de la Universidad Tecnológica de Panamá. Posee diplomados en estudios de impacto ambiental, auditoría ambiental y especializaciones en sistemas de gestión ambiental y gestión de aprovechamiento de los residuos. Es nacida en La Paz, Bolivia, radicada en Panamá hace 30 años y ejerce la docencia desde 1994. La profesora Denise es promotora de diversos movimientos a favor de la protección del ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales, la gestión correcta de los residuos, promoviendo el desarrollo con base en el conocimiento, la ciencia y la buena voluntad de la sociedad. Actualmente es la coordinadora de las carreras de Ingeniería Ambiental y Energías Renovables, Ingeniería en Geociencias e Ingeniería Comercial de la Universidad Latina de Panamá. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias, Liciel, muchísimas gracias por tu presentación y a todos los que están, pues, a todos los presentes. Mucho gusto, muchas gracias por su asistencia el día de hoy, a los que verán esta grabación también. Un gusto, un placer enorme el poder compartir, pues, esta transmisión desde la Universidad Latina de Panamá. Un tema bastante interesante, ¿verdad? Que creo que en estos momentos es uno de los temas. El tema de manejo o gestión de residuos es uno de los temas más importantes a nivel nacional, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de salud pública inclusive, ¿verdad? Entonces, sin más, voy a ingresar a hacer la presentación. Tengo aquí un pequeño PPT para que podamos irnos guiando de lo que vamos a conversar el día de hoy. Les agradecemos que vayan anotando sus preguntas en el chat para al final de la presentación. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para evitar interrupciones. Excelente. ¿Me pueden avisar si se ve la presentación? Sí, se ve muy bien, profe. Perfecto. Bueno, como bien dijo la ingeniera Liciel, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de la gestión de residuos en este rubro tan importante que es el rubro de la construcción, ¿verdad? A este nivel, pues el rubro de la construcción, por reglamentación, lo que genera son residuos de manejo especial, ¿verdad? Dentro de los cuales, pues, vamos a encontrar algunos tipos de residuos asimilables a urbanos y también vamos a estar encontrando algunos residuos que son peligrosos. Entonces, dicho esto, vamos a estar viendo el día de hoy algunos tips para desarrollar prácticas eficientes de gestión de residuos y hablar un poquito también sobre el tema de la reutilización y el reciclaje de los materiales de construcción. ¿Qué son los residuos de la construcción y demolición RCD? ¿Verdad? Básicamente podemos decir que estos residuos son el resultado de las ineficiencias de los procesos. Y no solamente los residuos de la construcción y demolición, todo tipo de residuos o todo tipo de desperdicio o basura generado en una actividad es justamente el resultado de las ineficiencias de alguno de los procesos. Definitivamente, como seres humanos, en toda actividad tenemos que generar residuos, pero los residuos no son basura del todo, ¿verdad? Basura o desperdicio que va al vertedero, pues ya no tiene ninguna utilidad. Entonces, cuando generamos mucha cantidad de residuos, mermas, materias primas que han sido mal utilizadas, es justamente por eso, ineficiencia de los procesos. No hemos tenido un control adecuado de todos los procesos, desde la llegada de la materia prima, desde el procesamiento, las mediciones, el control, las auditorías internas, y en ese sentido, pues, se van generando residuos de, sobre todo, materias primas,
¿verdad? Entonces, todas estas ineficiencias van a generar estos residuos que al mismo tiempo nos van a provocar pérdidas económicas obviamente a las empresas constructoras, a los dueños de las empresas que están desarrollando estos proyectos. Por otro lado, inciden en la productividad, ¿verdad? Porque si hay un material que fue ineficientemente procesado, va a generar un residuo, pero va a hacer falta ese material para poder seguir produciendo. Entonces, hasta volver, ir a comprar nuevamente y hacer las mediciones correctas, pues va a afectar en la productividad. También afecta en la seguridad de las obras. En la medida que nosotros generamos mucha cantidad de residuos en cualquiera de las actividades, estos residuos se van acopiando en los lugares donde podemos acopiarlos. Y las personas que están laborando, pues, van a verse enfrentadas a un mundo de basura o de residuos que pueden afectar la seguridad no solamente de las personas, sino también de toda la obra. Por otro lado, su vertido ilegal produce impactos negativos en el medio ambiente y la sociedad. Y muchas veces, cuando hay sobregeneración de residuos, lo que se tiende es a verterlo ilegalmente, mandar a alguien, algún camión que se lo lleve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y estos vertidos ilegales o disposiciones incorrectas de los residuos, inclusive en vertederos, ¿verdad? Son los que producen y están produciendo actualmente impactos negativos al medio ambiente. Y todos nos estamos viendo afectados por esos vertidos ilegales, no solamente ilegales, sino también disposiciones incorrectas de los residuos. Cuando estos residuos se generan en una zona de construcción, normalmente en medio del ajetreo de las actividades diarias se van acomodando, se van apilando de forma desordenada, ¿verdad? Y esto, cuando ya está mezclado unos con otros, impide su reutilización, y mucho menos su reciclaje, porque nadie tiene el tiempo suficiente como para ir a estar buscando aquellos materiales que quedaron apilados debajo de una cantidad de residuos encima. Entonces, disponerlos mezclados, pues, no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen los residuos de la construcción y de la demolición? Bueno, como su nombre lo dice, de obras de construcción nuevas, ¿verdad? En el momento de la fase de construcción, de elaboración del proyecto, en la fase de diseño ya uno tiene que prever los residuos que se pudieran generar en todas las fases de la construcción, ¿verdad? Desde el diseño, la parte de la construcción previamente dicha, la parte operativa, inclusive la parte de finalización de obra. En cada una de esas fases se va a estar generando residuos. También las rehabilitaciones o reparaciones, que es donde más residuos que no se pueden aprovechar se generan. Y las excavaciones y demoliciones. ¿Cómo los clasificamos? Pues vamos a clasificarlos como residuos peligrosos, ¿verdad? Y residuos no peligrosos. En el caso de los residuos peligrosos, deben gestionarse según las normativas. Existe en Panamá una serie de normativas, no existe una reglamentación per se que habla sobre residuos provenientes de la construcción o demolición. Pero existen una serie de artículos y de leyes desde 1947, cuando se crea el Código Sanitario, ¿verdad? Donde se le otorga al Ministerio de Salud las prerrogativas para poder controlar el tema de la gestión de residuos peligrosos. Entonces, y a la par y posteriormente del código, de la iniciación del Código Sanitario, surgen otras reglamentaciones, ¿verdad? Uno de los no tan recientes, en el 2007, donde se aprueba la Política Nacional de Gestión de Residuos no peligrosos y peligrosos y sus principios y objetivos, ¿verdad? Ese es el 2007. Después hay posteriormente a ese decreto ejecutivo surge, ¿verdad?
una guía de producción más limpia para la construcción. Eso ustedes lo pueden encontrar en la página web del CONEP, y pues ese fue un proyecto que se desarrolló con el CONEP y el ANAM en ese tiempo, donde establecen algunos lineamientos para el manejo de los residuos, ¿no? Más que manejo de residuos, sino gestión de producción más limpia en el sector de la construcción. Y así surgen otras iniciativas legales, para no demorar mucho hablando de todas esas iniciativas, algunas específicas, como por ejemplo, el decreto ejecutivo número 1 que reglamenta el capítulo 3, título 2 del texto único de la ley 41 sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental. Esto fue en el 2023, ¿verdad? Y ahí específicamente habla sobre el manejo de los residuos especiales. Y finalmente, pues, la ley 276, donde sí establece que los residuos especiales deben ser manejados, los residuos peligrosos y los residuos especiales deben ser manejados según los criterios, pues, de control de riesgos, control de contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, los residuos peligrosos, debido a su peligrosidad, obviamente, son residuos que no son gestionados por cualquier institución gestora de residuos. Las empresas que gestionan ese tipo de residuos tienen que tener permisos especiales, tienen que haber desarrollado o tener inclusive un plan de gestión de residuos para solicitar el permiso al Ministerio de Ambiente de poder operar. Esto pues ha llevado que algunas empresas, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita mismo empresas que están trabajando con sobre todo residuos especiales de la construcción, está Veolia, ¿verdad? En la zona oeste, que tiene un relleno sanitario muy interesante en el Diamante, en la Chorrera. Está la empresa Voltran también, que gestiona residuos especiales. Y bueno, pero hay también residuos peligrosos que pueden ser gestionados por ellos, algunos de residuos peligrosos, otros residuos peligrosos como, por ejemplo, algunos químicos o restos de químicos peligrosos gestionados por la empresa Horizon, Ecologic Panamá, etcétera, etcétera. O sea, es cuestión de buscar. Lo importante es que en la hora de gestionar estos residuos peligrosos, la empresa constructora debe solicitar al gestor que le entregue una certificación de la recolección, del manejo, del tratamiento y la disposición final, porque eso va a ser auditado posteriormente pues, por el ente regulador, ¿verdad? Por otro lado, pues están los residuos no peligrosos, que pues es la mayoría de los residuos que se generan, ¿verdad? Entre los residuos no peligrosos, dentro de las obras de la construcción, podemos encontrar o clasificarlos, ¿verdad? Entre inertes, ahí están los ladrillos, las cerámicas, hormigón, vidrios, tierra de excavaciones, o sea, todos aquellos que en contacto con el medio ambiente no se biodegradan, son inertes. Y los no inertes, ¿verdad? Como metales, madera, yeso, cartón, estamos hablando solo de los que se generan, obviamente, en esta actividad. Entonces, para poder tener un plan adecuado de disminución de este tipo de residuos y por ende la reducción de los costos operativos, las pérdidas económicas, debemos estar enfocados en la jerarquía de gestión. Y esta jerarquía de gestión no solamente es válido para los residuos de la construcción, sino también para todos los residuos, desde urbanos hasta residuos peligrosos, inclusive, ¿verdad? ¿Y qué es eso de la jerarquía de gestión? La jerarquía de gestión, básicamente enfocado como una pirámide invertida, ¿verdad? Donde todas las acciones que se van a realizar para poder gestionar los residuos, la mayor recursos pues, que vamos a invertir en esta gestión va a estar dirigida a la prevención. Es decir, no generar, porque el residuo que mejor se puede tratar es aquel que no se genera. Entonces, tener todas las acciones necesarias para no generar, la prevención. Y ahí algunas acciones pueden ser, por ejemplo, predimensionar el material que se va a necesitar en la obra de construcción antes de comprarlo, inclusive comprar productos prearmados y prefabricados que no generen residuos, ¿verdad? Disminuir
los ciclos en los procesos donde de repente va a haber muchas mermas de los residuos porque pasa por muchas manos. También alianza con proveedores, porque por lo menos en la última ley que mencionaba hace un momentito, la ley 276 de diciembre del 2021, ¿verdad? Hay un artículo que establece la responsabilidad compartida entre el productor, el fabricante, el proveedor y el usuario. Entonces, hay que hacer alianzas con los proveedores de materiales, los cuales aquellos que sean de difícil gestión, ellos también estén comprometidos en la gestión, porque hace parte de las normativas. Desde el que produce el producto hasta el que lo usa, somos responsables del residuo que se genera. Y pues establecer condiciones contractuales, por ejemplo, con contratistas. Si hay contratistas de repente que vayan a realizar alguna actividad, hay condiciones en las cuales uno les puede pedir o exigir que los residuos generados en la actividad que ellos desarrollen sean gestionados por ellos. Así la empresa no va a disminuir la cantidad de residuos que está generando. Igualmente eso lo establece la ley, ¿verdad? Posteriormente, en esta jerarquía de gestión viene la parte de reducción. Y ahí en reducción, pues, hacer diseños de secciones más eficaces, utilización de placas más delgadas, más ligeras, o materiales de repente que puedan reducir el volumen, ¿verdad? Disminuir la cantidad de medios auxiliares, tales como andamios, encofrados, maquinarias, cosas que de repente en un futuro puedan resultar en residuo también. Uso de elementos prefabricados, como ya lo mencioné anteriormente. La reutilización es un aspecto importante que, aparte de disminuir la cantidad de residuos que se generan, pues ayuda a disminuir los costos. Entonces, cada empresa constructora debe identificar cuáles son los residuos que puede reutilizar en los procesos constructivos de la misma actividad, de la misma obra o en obras futuras. Entonces, para esa reutilización, si va a ser dentro de la misma obra, su ubicación de forma ordenada se debe exigir, porque no puedo reutilizar algo que no encuentro o que no está ordenado adecuadamente o que está todo mezclado, ¿verdad? Ya lo mencioné hace un momento. Y posteriormente el reciclaje. En el caso del reciclaje, pues los materiales que se pueden reciclar, aquí en Panamá hay empresas que reciben material reciclable y lo exportan, ¿verdad? Entonces, pero para poder entregar estos residuos, pues deben estar bien clasificados, deben estar limpios, es decir, no tienen que tener ningún tipo de contaminación con algún tipo de residuo, digamos, químico peligroso, restos de aceites, etc. Y los gestores, o sea, los que van a recoger o donde se va a llevar ese residuo, tienen que ser gestores autorizados y debe estar establecido cuáles van a ser las acciones que este gestor autorizado debe realizar. Eso debe estar establecido en los PMA. Finalmente, bueno, no finalmente, de esta fase de aprovechamiento, ¿verdad? La valorización energética. Definitivamente no en todas partes se puede valorizar de forma energética porque es un proceso que conlleva de repente a equipamientos, a permisos ambientales, a inversiones de gran porte, ¿verdad? Este tipo de valorización podría ser en sistemas de incineración con control de emisiones o gasificación, pirólisis, que son tecnologías pues que tienen un costo elevado, ¿no? A todos estos últimos tres pasos se le da el nombre de valorización, porque en la reutilización, en el reciclaje y en la valorización energética, obviamente, pues le estamos dando un valor. En las dos primeras, una valorización material y en la última, una valorización energética. Y finalmente, pues tenemos la disposición final, que debe ser controlada y también debe ser gestionada por gestores que sean autorizados y establecidos bajo las normativas. De hecho, en las leyes que les mencioné, se habla sobre las normas que deben cumplir estos gestores en la hora de disponer, primeramente, recibir o llevar los residuos y disponerlos adecuadamente en el relleno sanitario, en el vertedero o en algún sitio, ¿verdad?,
donde se vaya a llevar. Recuerden que no todos los residuos pueden ser gestionados. Si hay algún residuo que no puede ser gestionado por ninguna institución, alguna entidad gestora, la empresa debe diseñar una estructura donde almacene esos residuos hasta su posterior gestión. Para poder desarrollar mejor todo esto, lo que necesitamos hacer es un plan de gestión de residuos, ¿verdad? ¿Qué es un plan de gestión de residuos? Básicamente es un documento, ¿verdad?, que va a permitir que todo esto que hemos hablado anteriormente se pueda ejecutar y no solamente quede en teoría. Entonces, básicamente, como les decía, este documento describe paso a paso todas las actividades que se van a realizar desde el inicio de la obra, inclusive desde la parte de diseño. Y también se le va a dar responsabilidades o se va a establecer las responsabilidades de cada una de esas actividades, ¿verdad? Para realizar esto, ¿verdad?, ¿qué necesitamos? La información del proyecto. Información tan sencilla como, por ejemplo, el nombre del proyecto, dónde está ubicado, a qué superficie va a construir, pero también algo que de repente no se toma mucho en cuenta, sino la cantidad de personas que van a estar dentro de la obra, tanto los constructores, tanto los foráneos, etcétera, ¿no? Necesitamos saber, porque si bien la mayor cantidad de residuos que se generan en la construcción son residuos de la misma actividad, todas las personas que están trabajando en la obra también generan residuos, a los que le llamamos residuos asimilables a urbanos, porque ellos comen, ellos beben, llevan su soda, qué sé yo. Esos residuos con un número de personas se están generando en la obra, ¿verdad? Entonces hay que disponer adecuadamente de esos residuos también. Entonces también este documento va a plasmar todo el objetivo principal del plan de gestión y las metas que quiere alcanzar. Por ejemplo, nuestro objetivo es reducir la cantidad de materiales de hierro o acero que se está perdiendo, ¿verdad? Y nuestra meta es lograr disminuir esa pérdida al 50% en los últimos 6 meses. Hay que crear, pues, metas claras. Obviamente, si es un plan de gestión de residuos integral de la construcción, el objetivo principal es disminuir la generación de residuos. Según el proceso o los procedimientos realizados, determinar en un plazo específico esa reducción. Todo esto lo tenemos que hacer, obviamente, según las normativas. De hecho, por lo menos en la ley 162 habla de que el objetivo principal es que todos los generadores de residuos, especialmente los de residuos especiales, ¿verdad?, disminuyan la cantidad de residuos que están generando en un 50% en los próximos años. Entonces, obviamente hay que trazar esos objetivos claros para poder lograr las normativas. Hay algunas normativas nacionales, pero hay algunas políticas, por ejemplo, que las empresas que son empresas extranjeras tienen sus propias políticas. Entonces, según esas políticas internas, pues, o normas nacionales, se deben realizar esas metas y esos objetivos. Plasmar, como les decía hace un momento, las responsabilidades y las funciones claras de cada uno de los encargados de los procedimientos que se vayan a desarrollar, desde la parte administrativa, los jefes de obra, la oficina técnica, los trabajadores, los proveedores, todos tenemos responsabilidades. Y detallar esas responsabilidades y plasmarlas en el documento ayuda a que se puedan ejecutar, ayuda también a que se puedan supervisar, a que se puedan medir, ¿verdad? La capacitación es uno de los aspectos más importantes para que el plan de gestión de cualquier tipo de residuos se dé, ¿verdad? Todos los involucrados deben ser capacitados, no solamente los administrativos, no solamente los jefes de obra, sino todos y cada uno, porque así podemos lograr que las metas se cumplan, ¿verdad? Necesitamos hacer charlas, necesitamos dar afiches instructivos, videos,
lo que esté al alcance de nuestra mano hacer, hay que hacerlo. Obviamente vamos a tener que ver cada uno de ellos, pues cómo se les puede capacitar, ¿verdad? De repente a los obreros se les hace una capacitación en sitio, a los administrativos una capacitación virtual, pero todos tienen que tener conocimiento. Verificar la trazabilidad de los residuos y llevar un registro de todo aquello que se ha generado y que se está disponiendo de una manera u otra, ya sean residuos peligrosos, ya sea aquello que se está yendo como desperdicio al vertedero o aquello que se está reciclando, inclusive lo que se está reutilizando y reaprovechando dentro de la obra debe estar registrado para poder tener claro cuál es la eficiencia de mi plan, ¿verdad? Importante para poder tener esa trazabilidad, hay que hacer una caracterización de los residuos que se generan. ¿Qué es lo que estoy generando? Desde un principio, ¿qué es lo que estoy generando y cuánto estoy generando de lo que se genera, en cuánto tiempo? Para poder tener claro cuánto estoy reduciendo. En esta obra nosotros generamos tanta cantidad de residuos. En la obra siguiente, como ya hemos ido implementando un plan de gestión desde inicio, pues hemos disminuido la cantidad. Y bueno, para poder así tener un monitoreo de cada uno de los procesos si están siendo eficientes, para poder auditar esos procesos, ¿verdad? Y finalmente, importante también detallar que la disposición final de los residuos que van al vertedero pues estén disminuyendo en cantidad. Para el plan de gestión de residuos de la construcción se debe considerar algunos puntos importantes. Por ejemplo, la etapa en la que está la obra. Puede ser que a estas alturas ustedes ya tengan de repente una obra en andamiento. Bueno, vamos a comenzar a hacerlo. Entonces, ¿en qué etapa estamos? O si vamos a comenzar de cero, saber que en cada etapa de la obra se generan residuos diferentes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cada una de las etapas de la obra. El tipo de residuo que se genera en cada una de las etapas para poder tener, por ejemplo, el área de acopio, los sacos o los contenedores de acopio, ¿verdad? También para poder tener un área de separación bien identificada, donde todo el mundo sepa que ahí van los residuos, bien ordenada también, porque si le vamos a dar una valoración material, o sea, que se va a llevar a la empresa recicladora, tiene que estar bien ordenado y bien separado, como les dije hace un momento. Y también realizar acciones para su prevención, porque muchas veces lo que se hace es recicla, 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 pero realmente no debemos generar tanto, porque este residuo es un costo para la empresa, ¿verdad? Entonces, porque la gestión también es un costo. Muchos de los materiales que se pueden reciclar sí generan un rédito para la empresa, pero no es lo mismo hierro reciclado que el nuevo hierro que tienes que comprar. Entonces, realmente no es que va a haber una ganancia, sino que va a haber menos pérdida nada más, ¿verdad? Entonces, para tener acciones de prevención, lo más importante es la capacitación. Conversar con cada uno de los trabajadores, con cada una de las personas que trabajan en cada una de las actividades. ¿Por qué? Porque si bien un plan de gestión de residuos es de repente como una receta, ¿verdad? Hay unos lineamientos bien establecidos, pero cada planta, cada obra, cada empresa es diferente. Entonces van a haber cosas que se tienen que hacer en alguna obra en construcción y en otra no. Son específicas. Va a depender del tamaño, va a depender inclusive del tipo de personas que estén, de la cultura de las personas. Entonces hay algunas variantes que se deben tomar en cuenta. Si quisiéramos analizar cuáles son los procedimientos, las etapas que se deben tomar en cuenta para elaborar el plan de gestión de residuos, pues los voy a dividir en 3 grandes grupos. La primera etapa, la etapa de planificación, que es sumamente importante. En esta etapa de planificación, lo primero que hacemos es definir al responsable del plan de gestión de residuos de la obra. Tiene que ser una persona que pues tenga conocimiento en liderazgo, que conozca también los procesos operativos de la fase de construcción, que conozca las normativas, ¿verdad? Que sepa
cuáles van a ser los objetivos y el alcance y las metas del plan. Entonces, esta persona está encargada de poder realizar el plan de gestión. Es importante la estimación de volúmenes, lo que les decía, definan o realizar el diagnóstico, inclusive el pesaje. Si es que no se puede pesar, pues el gestor que se lleva el residuo te tiene que dar la información de cuánto costó, cuánto pesó más bien el residuo que se ha llevado, ¿verdad? Definición de residuos a gestionar. ¿Cuáles son los residuos que voy a gestionar y cuáles son los gestores que debo o contratar o buscar, contactar, ¿verdad? Porque muchos de los residuos, como les digo, tienen un rédito económico, pero muchos no, especialmente los residuos peligrosos, hay que pagar por su gestión. Igualmente, análisis de la logística para la gestión de los residuos. Hacer un layout donde va a estar los contenedores, donde van a estar el centro de acopio, cuál va a ser la logística de recolección, si vamos a tener que usar montacargas, si hay circulación cruzada, etcétera, etcétera. También, como les decía, la definición de esos espacios. ¿Qué tamaño tienen que tener? Según lo que se esté generando, yo tengo que tener un espacio en función también a cuánto tiempo va el gestor a demorar en hacer la recolección. O en algunos casos la misma empresa decide llevar el residuo al gestor, ¿verdad? Tiene también que tener algunas cláusulas medioambientales para los contratos, como les mencioné hace un momento, sobre todo si vamos a trabajar con contratistas o proveedores, esas cláusulas deben estar bien claras porque al proveedor yo le puedo exigir que los materiales que traiga o que me venda estén exentos, por ejemplo, de materiales contaminantes. Es algo que hay que prever y analizar qué materia prima, sobre todo en esto de la edificación verde, que la materia prima no contenga productos contaminantes, que puedan ser, por ejemplo, ya sean orgánicos o inorgánicos persistentes, que puedan generar problemas a la salud de los constructores, inclusive las mismas personas que vayan a vivir o a utilizar esas instalaciones que van a estar construidas, ¿verdad? Y definir los roles y las responsabilidades. La comunicación es importante. El responsable tiene que estar plenamente abierto a que haya una comunicación entre las personas, los operarios, y también los administrativos, inclusive pues los directivos. La segunda etapa, que es la etapa de implementación, pues hay que instalar los espacios de acopio. Ahí hay que colocar letreros de forma adecuada, ¿verdad? Tomando en cuenta que en las capacitaciones todos estén claros de que ese letrero, ese color y ese símbolo significa residuo, qué sé yo, cartón, pallet, sea lo que fuera, ¿no? Los letreros hay que imprimirlos con buena señalización, segregar en origen, no poner todo en un lugar y después recoger y ir viendo cómo lo voy acomodando. Lo mejor es segregar en origen, o sea, desde el momento que se genera, pues colocarlo y segregarlo. Y la coordinación con los encargados para el retiro por cada tipo de acopio, ¿no? Algunos estarán recogiendo el cartón, otros recogerán los metales, otros recogerán los residuos especiales o peligrosos. Importante que todos ellos pues les den certificado de gestión. Certificado porque ya sea residuo reciclable o residuo peligroso, usted lo tiene que guardar como evidencia de que se está realizando el proceso de forma correcta. Entonces, en esa certificación tiene que estar escrito las cantidades y la forma de gestión. ¿Qué hacen? ¿Cómo tratan? Si es un residuo peligroso, ¿cuál es el proceso de tratamiento de ese residuo peligroso? Si es un residuo reciclable, pues, ¿qué hacen con ese residuo reciclable? ¿Se recicla y se procesa aquí en Panamá o se lleva o se exporta, ¿verdad? Importante. Y como les digo, la capacitación continua entre los trabajadores, eso no puede parar. En cada una de las fases, la capacitación. El tema de medición y mejora continua. Si nosotros no medimos, pues no sabemos si estamos mejorando, ¿verdad?
Entonces, hay que medir y tener estadísticas de cuánto hemos generado en cuanto a hormigón, metales, residuos peligrosos. Esto se puede hacer por mes, cada 6 meses, y tener la data, ¿verdad? Para poder hacer, pues, comparativas de un mes con otro, de un año con otro, o de un proyecto con otro, por ejemplo, ¿no? Hay que darle seguimiento a todos los procesos para saber si lo que se está haciendo continúa teniendo un buen resultado. Y en caso que los resultados hayan variado, también identificar por qué han variado esos resultados. Tener los informes, registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Eso les sirve mucho a la empresa para poder lograr certificaciones de gases de efecto invernadero u otro tipo de certificaciones que la empresa requiera, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos de áreas de separación bien ordenadas, ¿verdad? Porque como la gran mayoría de los residuos se puede aprovechar de una u otra manera, pues tenemos que acomodarlos de la mejor manera posible. Aquí tengo una tabla, ¿verdad? Que es un poquito, de repente no se puede ver bien, pero más o menos para que tengan una idea de cómo analizar cuáles son las acciones recomendadas para ese tipo de residuo, ¿verdad? Y cuáles son las gestiones que se deben realizar, dónde se debe acopiar, en qué tipo de material se acopia, ¿verdad? Cuál es la zona de acopio, cuáles son las condiciones de la zona de acopio y cuál es la herramienta de traslado. Esto es importante y nos ayuda a poder organizar cada uno de los residuos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los residuos peligrosos, si es que se genera, uno dice, bueno, yo genero en esta parte de la obra este residuo peligroso. ¿Qué acción es recomendada? Para los residuos peligrosos hay una sola acción recomendada: disponer su retiro por el gestor autorizado, bajo todas las normativas que ya les mencioné, y almacenarlo, si es peligroso, en el área de almacenaje, según el decreto ejecutivo, pues que habla sobre cómo se almacenan los residuos peligrosos en una área ventilada, techada, con su letrero indicando que es un residuo peligroso, y obviamente eso no es para guardarlo y almacenarlo. O sea, de hecho no se dispone de una área de almacenaje perenne, sino que por el contrario, ese residuo tiene que ser gestionado lo antes posible, ¿verdad? Igual, no vamos a hablar de todos ellos, pero para cada uno. En el caso de la basura domiciliar o los residuos generados, considerados como domiciliares, que se generan ahí en la obra, pues el camión del recolector municipal es el que se recoge. Se pueden colocar en contenedores de 200 litros, pueden utilizarse bolsas de basura, y así para cada uno. El hierro, por ejemplo, se puede reutilizar y se puede reciclar. Y ahí uno coloca, pues, ¿cuál es el procedimiento? O sea, para reutilizar o reciclar, voy a separar, voy a llevarlo de repente a aquellos que estén trabajando con hierro en un área donde esté cerca de los enferradores, etcétera, etcétera. Aquí están detalladas las acciones que se tienen que hacer con cada uno de los residuos. Se va a llevar después en el punto limpio de zona de metales, se pone en un contenedor de hierro, en una batea. ¿En qué área va a estar esa zona de utilización? En la zona donde los que están manejando hierro lo van a poder reutilizar, ¿verdad? Y lo que quede, pues se va a reciclar. Y así para cada uno de los residuos podemos hacer una tabla como esta, identificando cuál es el procedimiento que voy a realizar, si puedo reciclar o no, ¿verdad? Si puedo reutilizar o no, y pues al final cómo tengo que diseñar el centro de acopio o los contenedores de recuperación. Algunos ejemplos de aprovechamiento de residuos de la construcción. Esto es más que todo sentido común, ¿verdad? Pero por otro lado también va a depender de la cantidad de residuo que se esté generando. Si es una empresa constructora grande que siempre está generando este tipo de residuos, obviamente lo más adecuado es que internamente ellos tengan sus procesos o sus actividades de gestión interna, ¿verdad? Por ejemplo, los escombros de concreto pueden ser triturados para producir algún tipo de agregado, para producir algún tipo de concreto especial, o puede ser utilizado como capa base o en alguna actividad que ustedes identifiquen, ¿verdad? Tierra no contaminada, pues pueden utilizarla para relleno. Eso sí, no puede estar contaminada. Si está contaminada, ya es un residuo peligroso,
vidrios de ventana, puede ser triturado. El vidrio de ventanas, ¿verdad? Son más difíciles de reciclar. Aquí en Panamá, por lo menos, no se aceptan, las empresas recicladoras de vidrio no aceptan vidrios de ventana. Entonces, es un problema para la construcción. Pero se puede triturar, ¿verdad? Y ese vidrio se puede utilizar para, pues, nuevos productos de la construcción como agregado, ¿verdad? Para hacer. De hecho, hay aquí en Panamá algunas iniciativas de poder producir utilizando vidrio, y utilizando algún material de escombros de concreto mezclado con plásticos inclusive, para poder hacer baldosas, para poder hacer ladrillos. Eso sí, si se va a generar un nuevo producto, es importante certificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Panamá tiene un laboratorio donde se pueden hacer los análisis, pues, de resistencia, etcétera. El cartón, pues, después de que esté limpio, a cualquier empresa recicladora la acepta. Hierro, aluminio galvanizado, acero, todos los materiales ferrosos se reciclan. En el caso de los plásticos, la mayoría de los plásticos se reciclan. Por ejemplo, uno de los que no se reciclan son las tuberías de PVC, que es un problema porque el PVC ninguna empresa recicladora la acepta por el que tiene polivinilo de cloro, ¿verdad? Entonces, no se puede reciclar y si se quema también genera emisiones peligrosas al ambiente. Entonces, lo que se puede hacer es aprovechar. Es un material que es muy durable, ¿verdad? Y se puede reaprovechar, reutilizar en otra obra. Los neumáticos que están fuera de uso, de repente de los camiones, si es, no sé, si es una gran empresa, pues de repente tienen muchos camiones y hay neumáticos fuera de uso que se pueden utilizar para el uso de soporte de taludes, por ejemplo. Y en general, todos los residuos pueden hacer parte de un sistema de coprocesamiento, que es lo que les hablaba hace un momento, el aprovechamiento energético. Y de hecho en Panamá la buena noticia es que aquí la empresa Cemex ha implementado, tiene una empresa una planta de coprocesamiento donde recibe los residuos, pues porque ellos tienen hornos que deben alcanzar temperaturas arriba de los 2000 grados centígrados y necesitan esta materia prima para poder lograr que los hornos alcancen esas temperaturas y eso es para su proceso productivo, ¿verdad? Entonces, hacer los acercamientos necesarios y poder, pues, gestionar ellos mismos, los recogen, de hecho. Igualmente, como les decía, en el caso de algunas empresas que gestionan residuos, como por ejemplo Veolia, que antes era EMA, ellos también están recuperando escombros de concreto y ellos mismos están procesando para poder hacer estos nuevos agregados y nuevos productos de concreto, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones finales. Obviamente en 30 minutos no podemos hablar todo este tema. Implementar esto lleva su tiempo, ¿verdad? Hay que hacer una serie de planificación, pero sí, lo más importante es iniciar cuanto antes. Nada se hace si no se comienza haciendo, entonces hay que hacer nuestra primera reunión, decir cuál es nuestro problema, qué podemos hacer. Iniciar cuanto antes, no dejarlo para después. Planificar antes de iniciar la obra, o sea, no es de que, bueno, si ya la obra está iniciada y que se quiere iniciar, se puede también. Sin embargo, en una obra nueva hay que planificar todos estos procedimientos para que en el momento no hayan inconvenientes. Capacitar, sensibilizar y supervisar es sumamente importante. No se puede dejar de supervisar. No es, ya les dije que lo hagan así y no lo hacen. No, es estar ahí supervisando. Identificar las razones por las cuales los colaboradores no están cumpliendo. Es el tiempo, es que está muy lejos la estación de reciclaje, es que no les hemos explicado bien. O sea, hay que supervisar, cuantificar y certificar. Porque no nos sirve de nada si no tenemos los números, ¿verdad? Necesitamos conocer dónde estábamos al inicio y cómo estamos al final para poder ser certificados, ¿verdad? Y hacer los ajustes que sean necesarios. Como les dije, cada actividad, cada empresa, cada construcción va a tener algo específico que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces hay que conversar con los actores, los que están en campo, porque
ellos son realmente los que están vivenciando la situación. Ellos son realmente los que saben qué se genera, qué no se genera, qué se puede aprovechar, qué no se puede aprovechar y cuáles son los inconvenientes de hacerlo. Entonces, conversar con ellos, ¿verdad? Finalmente, algo muy importante que no tiene que ver con la gestión de los residuos de la construcción, sino que quiero mencionar también, antes de terminar, que en la fase de diseño de cualquier obra que vayan a realizar, es importante que tomen en cuenta todos los aspectos necesarios para la logística en la implementación de un plan de gestión de residuos de la actividad donde ustedes están diseñando el proyecto. Si van a diseñar un edificio, tienen que tomar en cuenta dónde va a ser el centro de acopio, porque ponemos solamente el cuarto de basura, por así decir, ¿verdad? Sin embargo, no tenemos una área donde reciclar. No hay espacios. Nosotros trabajamos en este tema con algunos edificios y no hay espacios. La recolección es complicada porque los camiones no pueden ingresar a los edificios. Si es una área comercial, propio. Si es una planta de producción, identificar dónde va a ser dispuestos los residuos generados por esta actividad, que yo ya tengo que implementarlo en el diseño previo, con toda la logística, los espacios necesarios, todo lo que se necesite para poder gestionar los residuos desde que se genera hasta que se recoge. ¿Ok? Y bueno, si desean saber más de este tema, pues les invitamos a que puedan participar en los próximos meses del Diplomado de Gestión de Residuos. Vamos a hablar de diferentes tipos de residuos industriales, comerciales, de diferentes rubros, ¿verdad? Residuos especiales como los residuos de la construcción, no tanto informativos, sino ya yéndonos un poquito más al detalle, ¿verdad? Si está interesado en participar, cuando se abra la convocatoria, puede registrarse ahí en ese código QR o pues un enlace que le vamos a estar enviando para tomar su nombre y posteriormente invitarlos a participar de este diplomado. Porque las responsabilidades de todos debemos hacer nuestro mejor trabajo, ¿verdad? Cualquier cosa pueden contactarme, ya saben, mi nombre es Denise y ese es mi teléfono. Muchísimas gracias, profesora. Muy buena su presentación, muy interesante. Me alegro. Muchísimas gracias. Sí, profesora. Tengo unas preguntitas por acá. Usted mencionó todos los involucrados deben ser capacitados. ¿Cuál piensa usted que son los principales desafíos en la industria de la construcción en este sentido, en términos de manejo del desecho y capacitación? Porque eso es muy importante y usted lo mencionó varias veces, pero actualmente vemos que no se avanza en el manejo de residuos en muchos aspectos y no solo en la construcción, y creemos que hace falta capacitación. ¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos actualmente en Panamá en ese sentido? Yo creo que el principal desafío es poder elaborar un plan de gestión de residuos. En el momento que tú desarrollas y te sientas a desarrollar el plan, todos estos desafíos se van a ir midiendo. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es el proveedor de este producto. Bueno, entonces me sentaré y conversaré con el proveedor. Le muestro las normativas. Le digo, mira, esto tenemos que resolverlo entre los dos. Si mi problema son los obreros, pues entonces tenemos que identificar. Pero cuando yo me enfrento a resolver los problemas en el momento en que me siento a desarrollar el plan. ¿Sí me explico? Ahí es donde comienzas a identificar cuáles son la mayoría de los problemas. Y comienzas a identificar quiénes son los que tienen que ser más capacitados, a quiénes tengo que enfatizar más por ejemplo, las charlas de orientación, quiénes pueden ser mis aliados, ¿verdad? Aliados voluntarios, porque muchas del personal que trabaja con nosotros no es que no quieren hacerlo, muchas veces no saben cómo hacerlo o nosotros, las mismas empresas, no les damos las herramientas para que lo hagan. La concientización no solamente se tiene que enfocar en el tema de que se para y hazlo así, sino ¿por qué? Tiene que estar el componente ambiental. Porque realmente, si a mí me preocupa el lugar donde estoy viviendo, mi casa grande, ¿verdad?
entonces yo voy a hacer las acciones que tengo que hacer. Entonces hay que hablar también de los impactos ambientales positivos que pudiera generar estas acciones que tú o cada uno de nosotros vaya a realizar, pero también de los impactos negativos de no hacerlo, ¿no? No te escucho, no te escucho. Disculpe, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Nos dice el señor José que él piensa que todavía las empresas en Panamá que desarrollan proyectos de construcción no siguen las pautas. Y su pregunta es, ¿existe alguna obligación de cumplimiento? Y si no hay cumplimiento, ¿existe alguna manera de penalización, al menos administrativa? Bueno, como les mencioné, tenemos la ley 33 del 2018 que ya establece algunas penalizaciones, pero la más reciente, la ley 33 basura cero, pero la más reciente que es la ley 162, donde establece que todos los grandes generadores deben tener una gestión de los residuos, deben tener un plan de gestión de residuos. Y todos los grandes generadores son todas las industrias, todas las empresas constructoras, los comedores, los restaurantes, inclusive las áreas residenciales que son condominios cerrados. Somos grandes generadores. Ya está establecido en la ley, lo que falta es que la población tenga el conocimiento, ¿verdad? Y obviamente en estos momentos, a lo mejor pues las normativas salieron en plena pandemia, estas leyes que les menciono, y no se enfatizó. Cuando entraron en vigencia, ¿verdad? Esta última que entró en vigencia en 2012, a mediados del año, estábamos justamente en crisis de la basura. Entonces, de repente era un poco contraproducente, creo yo, para el gobierno hablar de estos temas, ¿no? Excelente. Muchas gracias, profesora, por su intervención y por responder a nuestras preguntas. Antes de que nos vayamos, quiero solamente presentarles algunos eventos que vamos a tener próximamente. Este sábado, ya saben los que se inscribieron y que están todos invitados a nuestro primer tour de 2024, que va a ser en Dream Plaza. En Dream Plaza Costa del Este, que es un edificio certificado LEED Gold. Nos van a estar dando el tour por Dream Plaza para conocer todas las características de un edificio certificado con LEED Gold. Nuestro próximo evento, luego de ese, que es justamente parte de este reglamento, toca el tema del manejo de los residuos en la construcción. Lo vamos a tener en la Universidad Latina de Panamá. Es el curso de certificación del Reglamento de Edificación Sostenible, el módulo general. Este curso se divide en dos módulos, el módulo general y el módulo ampliado. Este va a ser el primer módulo. Va a ser el sábado 16 de marzo en las instalaciones de la Universidad Latina. Ya las inscripciones están abiertas, pueden inscribirse. Y por último, nuestro siguiente Coffee Talk, que los invito a que participen, nos va a estar hablando el ingeniero Maxim Rebolledo. Él es el manager comercial de AES y nos va a estar hablando de eficiencia energética en las edificaciones. Así que los esperamos. Muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Muchísimas gracias, profesora. A la orden. Gracias a ustedes por invitarme. Un saludo. Los esperamos. Saludos. Buenas tardes. Gracias.